José Correa. El doctor José Correa no es solamente nuestro asesor en penal en el consultorio jurídico y docente de penal en el Politécnico Gran, sino que también es especialista en derecho Profe, se le de la escucha entrecortado. extranjera. Es especialista en técnica de equipo de tiene diplomado en audiencia y procedimiento penal de Unisabaneta con diplomados en estudio de títulos de patrimonial. Se ha desempeñado laboralmente como auxiliar de auditoría de la Universidad Cooperativa en sistemas aplicatorios de garantía de salud, como litigante en penal, empresa, servicio ley, como asesor en el Ministerio de Defensa, asignado a la séptima división del Ejército Nacional. A las cosas, le doy la bienvenida al profesor Rogelio. Profesor, muchísimas gracias por estar presente en esta barra. Profe, se escucha muy mal. Doctora, muchísimas gracias por la presentación, gracias por la invitación a esta barra jurídica y que tiene que ver con las víctimas, más cuando tengo un sentido de pertenencia en lo que ha tenido que ver con el trabajo y acompañamiento con los estudiantes en la Universidad Politécnico Gran Colombiano, en todo lo que ha sido asesoramiento y acompañamiento en las audiencias de la representación de víctimas, en la asignación que se les hace por parte de la Fiscalía. Es para mí un honor y gracias por la presentación, doctora, vuelvo y lo reitero, y gracias a los que se encuentran en esta audiencia o sala virtual, esperando que sea de suma importancia e interés para ustedes lo que les quiero manifestar en el día de hoy, que si bien es cierto, pues de víctimas se habla mucho, pero otra cosa es lo que se adquiere a través de la experiencia en el transcurso del litigio, y eso lo pueden manifestar los que ya han realizado audiencias, estudiantes y profesionales, que se parte de los distintos roles que se tienen dentro de las partes intervinientes dentro del proceso penal. Es por ello que para poder hablar, iniciar mi barra jurídica, quiero indicarles que inicié por partir de que es la definición de víctima, y el diccionario a nosotros nos da una definición en lo que tiene que ver como una definición somera, porque no es la que se aplica al procedimiento penal y a la que se representa dentro del procedimiento penal, pero nos da una definición que bien puede ser la base inicial para lo que se ha tomado dentro de cada uno de los pronunciamientos, tanto de las altas cortes como la definición que se tiene en el Código de Procedimiento Penal. Sea entonces decir que por víctima lo define el Código Larousse, el diccionario Larousse, como la persona que sufre las consecuencias de una acción propia o de otros. Nosotros vamos a partir de la definición, y de lo que vamos a tratar acá es la víctima en el proceso penal, partiendo de que a la fecha del día de hoy en Colombia se cuentan con 4 sistemas procesales. Pero para poder ir aclarándoles a ustedes, más adelante y posteriormente les diré a ustedes la importancia de la víctima en cada uno de esos procesos y cómo se le da el manejo. Las víctimas surgen del conflicto que se ha presentado, de la diferencia entre las personas que conviven en una sociedad, conductas que se contraponen en la sociabilidad y en las dificultades del entendimiento, así como en lo económico, en lo sentimental, en lo sexual, cultural, religioso, étnico, político y moral, que se han elevado por las sociedades a normas y que se establecieron como bienes jurídicos que se protegen por la ley penal. Para que nosotros podamos hablar de víctima, tiene que haber un victimario, una persona que causa un daño, que ese daño es entendido como un mal
un perjuicio o un perjuicio comprendido o en un valor que se causó por ese daño. Ese mal se refleja en lo material o en lo personal. Cuando me refiero a lo personal es en el cuerpo. Esa persona o víctima puede ser natural, jurídica, ya sea privada o pública, que sufre ese daño o esa pérdida y que como víctima tiene derecho a ser reparada. Como lo veremos más adelante, dentro del proceso penal hay una etapa y una oportunidad procesal que es el tema en comento de esta exposición o barras académicas, y que la ley trae unas medidas para hacer efectiva esa reparación, que se vienen protegiendo por parte de los operadores jurídicos, ya sea, o que se vienen desconociendo más bien, por parte de los operadores jurídicos, ya sea por desconocimiento o sea por omisión, o como se viene y es sabido por muchos de los aquí presentes, una carga laboral impresionante de ciertos operadores jurídicos que tienen la función de protección de la víctima. Ahora, nosotros hablamos de víctima, pero es que la víctima ha transcurrido en el tiempo y para eso debemos conocer la historia. Aquí me voy a detener un poquito porque para poder llegar a lo que tenemos hoy en día, eso ha trascendido y ha venido evolucionando en cada una de las grandes poblaciones, imperios y ciudades que vienen reconociendo o han aplicado el derecho, y dentro de ese derecho se ha buscado reparar a las víctimas. Y la víctima ha tenido en el transcurso del tiempo, si bien lo ha dado trascendencia, no se le ha dado trascendencia como hoy en día, pues los tiempos fueron diferentes, pero la forma como se hicieron valer sus derechos tenían relevancia para el derecho penal en la evolución y en el reconocimiento de reparación del daño. ¿Me están escuchando bien, doctora? Sí, se escucha bien. Sí, señor. Muchísimas gracias. Esta reparación del daño a la víctima se da en cada una de las grandes civilizaciones, como fue el Imperio Babilónico, el pueblo hebreo, en los pueblos griegos, en el Imperio Romano y en cada una de sus fases del Imperio Romano. En la Edad Media y a través del derecho canónico, en el Imperio Germánico, en el Imperio Español, en el francés, en el prehispánico, hasta llegar al derecho penal virreinal y lo que conocemos en la actualidad. En cada uno de esos pueblos de la humanidad se puede ver el rol de la víctima, así como la forma en que se podía reparar el daño que se le causó a esa víctima, que si bien es cierto, sobre ello se ha hablado en diferentes escritos, libros, historia. Lo que importa para esta barra académica es tener una mirada de la víctima en la historia y forma como se viene reparando el daño. Las formas como se daba la reparación de las víctimas por el daño causado en los diferentes pueblos y civilizaciones antes mencionados, lo que más se destacó inicialmente fue la venganza. La venganza y la venganza a manera individual y la venganza a nivel grupal o familiar, ya que era la forma como se satisfacía, digamos, la deshonra de las víctimas. Posteriormente viene la venganza pública, que es la que hacía el Estado, donde cobraba venganza en nombre de la víctima, utilizando para ello los medios coercitivos. Pero esta venganza pública hizo que el interés de la víctima perdiera el protagonismo que debería tener y pasó a tener más un interés de pena y pasó a tener más interés el delincuente o victimario como medios de estudio en las ciencias que se surgieron en el tiempo. Pero es así como surge la reparación del daño a la víctima, como una persona que impone un tercero, donde la víctima pasa a ser la última en ser tenida en cuenta, o donde se cree que con castigar al causante del daño ya se tenía la reparación a la víctima. Dentro de esos grandes ciudades o imperios, el que más tomamos los operadores jurídicos, los abogados, los doctrinantes y los historiadores es el Código de Hammurabi,
¿Por qué? Porque es el que se tiene referencia del Imperio Babilónico, siendo este como el derecho más antiguo que se conoce y donde se tiene como pago a la víctima el mal por mal, como una forma, y esto se tenía como una forma de retribución. Y el código buscaba era que cada uno tomara justicia por su propia mano, regulando los asuntos de vida cotidiana, como el comercio, el trabajo, los préstamos, el alquiler, las herencias, y es así como las penas que se destacan en este código son las multas duplicadas o triplicadas de acuerdo a lo que la persona se hurtara o se robara para la fecha. También se tenía la mutilación de un miembro de la persona que hurtaba o la pena de muerte, así como hacer lo mismo que hizo el agresor a la víctima. Es decir, que si la persona perdía un ojo tenía que perder el agresor. También se tiene como referencia dentro de estos códigos las leyes de Manú y es considerada como uno de los textos más importantes dentro de la India que aplicaban los individuos a la sociedad, y allí se trató los pleitos y los castigos derivados del crimen como medio de reparación, y se tenía en ese medio de reparación se tenía lo que correspondía a la ley del talión, es decir, la venganza se tenía o se reconocía como una venganza divina y la penitencia. En el derecho hebreo lo conocemos en la Biblia, y todos los que han sido católicos o cristianos evangélicos y han leído la Biblia en el Génesis, se conoce la historia de Caín y Abel, que es el primer homicidio que se tiene en la Biblia, y es un homicidio o es un de sangre porque es entre hermanos, y allí el castigo que recibe Caín por haber matado a su hermano por celos es el destierro, Pero eso no quiere decir que no se tuviera solamente el destierro, también se aplicaba el talión, y de aquí es donde, de estas leyes hebreas, es donde sale ojo por ojo y diente por diente. Asimismo, también se aplicaba la muerte a las personas como medio de venganza y la muerte pública a través del apedreamiento. Y esto lo tenían como una forma de castigo y a la vez de reparación. En el derecho griego ya el procedimiento aquí en estas culturas es un poco más avanzado, ya no es una persona la que toma la decisión, sino que se hace en un ágora, es decir, en una plaza pública donde se reunían el Consejo de Ancianos, la Asamblea del Pueblo, se hacían los juicios de manera oral, pública, y allí se ventilaba o se acusaba a una persona. Esa persona tenía derecho a la representación jurídica, es decir, como si fuera un fiscal o un abogado, ¿cierto? Y de esa acusación, de lo que se probara, se tomaba una resolución, de allí salía el castigo. Y las formas de castigo era retribuir el doble de lo hurtado, el destierro y hasta la pena de muerte. En el derecho romano, la forma como se castigó y a forma de retribución se contó inicialmente con la expiación religiosa, la venganza privada, de manera individual y familiar, y quien tomaba la decisión era el pater family, quien tenía el poder sobre los demás grupos o clanes. Y el poder estaba en manos de... el poder lo tenía el pater family, era si decía o si se indemnizaba o se cobraba venganza también. Es decir, los más viejos del clan eran los que tomaban la decisión o eran los que hacían los acuerdos. Posteriormente a la fundación de Roma se conoció la ley de las 12 tablas, que eso es mencionado en la historia y en derecho nos las recalcan, que allí se toman las leyes, se tiene
se tiene como la primera ley escrita, la venganza, y allí se toma la venganza pública en cabeza del poder político, y la forma de castigo es la multa, el talión o devolver lo hurtado, pero triplicado. Allí también se conoció la ley Cornelia o Julia, donde se prohíbe la venganza privada y el castigo queda en manos del Estado. La ley Aquilia ya habla del principio de reparación a la víctima. Ya aquí se entra a reparar a la víctima por las muertes de esclavos y animales, o por las lesiones que se le causaran a los animales o los esclavos, así como la destrucción o deterioro de las cosas corpóreas. Ya evolucionando y con el decaimiento del derecho del Imperio Romano, en Occidente coge fuerza lo que fue el derecho canónico. Y si bien es sabido la forma como se obtenía el castigo de quien era señalado de la comisión de un delito, ya que se tenía como era un pecado, una ofensa a Dios, se aprendía a la persona, se buscaba la confesión, pero la confesión se buscaba como un medio de tortura o a través de unos suplicios, y se tenía como pena la venganza divina, la expiación y la penitencia, alcanzando los niveles brutales de las penas. Y ya de eso nos podemos leer el libro de Vigilar y Castigar de Michel Foucault, donde nos hace una profundización de los castigos que se recibían en esa época medieval. El derecho germánico se fundamentó en el derecho canónico, y muchos de los derechos posteriormente que surgen salen de la base del derecho canónico. Se tuvo como medio de retribución de la víctima la venganza de sangre, se tenía el carácter colectivo y se buscaba restablecer el honor. En el derecho ya español, el Imperio Español, se conoce lo que es la partida séptima, donde como castigo estaba la retribución de la multa y el pago del doble de lo afectado. Posteriormente, en el derecho francés, se tenía la reparación del daño a la víctima era colectiva, es decir, el Estado, el daño era social y no sobre una sola persona, es decir, de manera individual. Se castigaba mediante las penas de manera cruel que se imponían al victimario, buscando, o lo que se buscaba era mantener el equilibrio social, la tranquilidad pública, pero en sí la víctima de manera individual no recibía ninguna retribución. De ahí se conoce el derecho penal como venganza pública. Y es después de esta época que surgen los grandes filósofos que ya hemos y conocemos y se pronuncian dentro del derecho, como Juan Jacob Rousseau y César Bonenza Márquez de Beccaria, más denominado como César de Beccaria, en el libro Los delitos y las penas, donde buscó hacer más humanitario el derecho penal, donde en su libro buscaba que la pena tuviera una utilidad, un sacrificio mínimo, respetar los derechos de los presuntos delincuentes. De acá salen todos los postulados del derecho actual, buscando mantener el orden y la convivencia social, imponiendo un castigo de pena, sea de prisión o de multa, a quien no lo cumpla, y de esta manera se tenía retribución del daño a la víctima, que inicialmente era el colectivo social, no el individual. Es así como podemos ver nosotros que el Estado se apropia en el transcurrir del tiempo de los derechos de la víctima, y entendiendo como víctima la sociedad, pero dejando de lado la víctima individual y tratándose como retribución de castigo de pena que se le imponía a quien infringía la norma, pero quien sufría el daño no recibía nada a cambio. Ahora, para poder ir avanzando en el tema y al punto al que quiero llegar, tenemos que entender cómo definen las víctimas y en los doctrinantes, el Código Penal, la Constitución, como lo encontramos en la Constitución, y también los organismos internacionales, y quien lo define
de la mejor manera es las Naciones Unidas. Y lo definió en la pronunciación que hizo de la Declaración para las Víctimas de los Delitos de Abuso de Poder. Y manifestó que se tendría por víctima las personas que individual o colectivamente sufrieran un daño, lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente de un Estado miembro, inclusive lo que proscribe en el abuso de poder. Es decir, que cometen las mismas instituciones que representan ese Estado. También dice, como segunda definición, que podrá considerarse víctima a una persona con arreglo a la presente declaración, independiente que se identifique, aprenda, enjuicie o condene al perpetrador o independiente de la relación familiar que tenga el perpetrador y la víctima. Y tenemos que ver que esta definición es la que toma el legislador colombiano, la aplica en la ley 906 del 2004, la ley procesal penal, y quedó definida allí en el artículo, para no ser impreciso, en el artículo 132, que definió lo que corresponde a las víctimas. La expresión víctima también se incluye además en su caso a los familiares o a las personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y que la persona haya sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en un peligro o para prevenir la victimización. Es decir, una persona sufre unas lesiones que se le causaron o en una riña donde las lesiones fueron con arma blanca a nivel del tórax y esta persona se tiene como víctima, pero quien incurre en gastos y en el acompañamiento son los familiares. Y si uno de los familiares o un tercero incurrió en gastos, esa persona por haber recibido unos perjuicios es un perjudicado y puede hacerse parte dentro del proceso. Eso es lo que nos dicen las Naciones Unidas. La víctima, ahora, la víctima según los doctrinantes de los libros más influyentes en los medios de los penalistas. Uno de los penalistas es Carlos Mario Molina, que dice que la víctima es una persona natural o jurídica sobre la cual recae la acción material del delito, es el sujeto pasivo, pasivo ofendido, es la persona igualmente natural o jurídica sobre la que recae la acción y el titular del bien jurídico afectado. Jaime Lombana y Montealegre en el libro de procesal penal, en la parte que toca con lo relacionado a las víctimas, hace una diferencia y manifiesta que hay que diferenciar la víctima y el perjudicado y toma por víctima la persona sobre la cual se materializa la conducta típica, el sujeto pasivo de la conducta delictiva, y manifiesta que perjudicado es todo el que ha sufrido un daño como consecuencia directa del delito, incluyendo la víctima, persona que tiene interés de participar en el proceso penal. También dice que la persona natural o jurídica es un perjudicado que sufre una afectación de manera individual o colectivo y tiene un perjuicio cierto, real y concreto referente a otros sujetos de derecho. En el libro de Nelson Saray Botero, Procedimiento Penal Acusatorio, nos define la víctima tal como lo establece el Código de Procedimiento Penal en su artículo 132 y plasma la definición antes mencionada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 4034 del 29 de noviembre de 1985, que ya lo mencioné anteriormente. Eso fue la que dijimos antes de comenzar con este tema. Pero también se escribe en su capítulo 3, la víctima en
en el Código de Procedimiento Penal, en el capítulo 3, la víctima en proceso penal acusatorio, la definición que emite la Corte Constitucional. Y dice Nelson Saray Botero que la definición en la sentencia 370 del 18 de mayo del 2006 y que la replica la Corte Suprema de Justicia en el radicado 047 del 16 de marzo del 2016, donde manifiesta la Corte, permítame lo leo, la Corte, que se tiene como víctima o perjudicado de un delito a la persona que ha sufrido el daño real, concreto y específico, cualquiera que sea la naturaleza de este y el delito que lo ocasionó. Posterior a su definición, nos dice en el libro que se adquiere la calidad de víctima desde el mismo momento de la comisión del hecho punible, para lo cual la policía judicial o el fiscal del caso deben suministrar la información sobre los derechos, y esos derechos que se estipulan están en el artículo 136 con fundamento en el artículo 11 de la ley 906 del 2004. En ese orden de ideas ya tenemos claro hasta acá quién es víctima, la víctima y la reparación del daño en el transcurso del tiempo, la definición que dan los doctrinantes. Ahora pasemos a ver qué nos dice la Constitución y la ley del procedimiento penal. La manifestación de la víctima constitucionalmente no la vamos a encontrar de una manera clara, es decir, una definición, es víctima, no. Eso lo vamos a encontrar en la ley penal, pero en los artículos que podemos dar referencia en la Constitución podemos tomar el artículo 92. Y ese artículo nos dice que cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar de la autoridad competente la aplicación de las sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades públicas. En esta manifestación se encuentran referida la víctima, pero frente a quien solicita justicia por ella es la Fiscalía General de la Nación. Y esto está establecido así en el artículo 250 constitucional, que refiere al ejercicio de funciones de la entidad. Y no lo refiere en los numerales 1, 6 y 7. En el numeral 1 hace referencia a lo que tiene que ver con la protección de las víctimas. En el numeral 6 reza que debe solicitar, que la Fiscalía debe solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia de las víctimas. Lo mismo que disponer el restablecimiento de los derechos y la reparación integral de los afectados con el delito. En el numeral 7 se refiere a que la Fiscalía debe velar por la protección, de las víctimas. Es decir, que aquí estamos ante un mandato constitucional y quien hace justicia por la víctima debe velar porque se reparen, porque sean reparadas las víctimas. Es decir, la Fiscalía General de la Nación es quien debe velar porque la víctima sea reparada. Pero la pregunta es, ¿será que la Fiscalía General de la Nación solamente es quien se encarga de que la víctima sea reparada? Y si nosotros revisamos la Constitución, nos damos cuenta que no, que es también función de los jueces, magistrados, y es muy claro cuando nos remite a nosotros al artículo 228 de la Constitución y que hace referencia a la administración de justicia cuando nos dice que es una función pública. Asimismo, lo recalca el artículo 229 que garantiza el derecho a toda persona a la administración de justicia y de quienes tienen el deber y la función de hacer justicia son los jueces. Y es por ello que en el artículo 230 constitucional establece que los jueces en sus providencias están sometidos al imperio de la ley. ¿Cuál es la ley? La ley 906 del 2004 y los presentes jurisprudenciales que se han pronunciado por las altas cortes. A lo que se refiere la ley 906 del 2004 en Código de Procedimiento Penal,
porque allí es donde se encuentran establecidos esos derechos de las víctimas que han sufrido las consecuencias de un delito. Hasta acá constitucionalmente podemos o vemos dos organismos que tienen funciones y mandatos constitucionales de proteger la víctima, hacer justicia de acuerdo a la comisión del delito. Esto es lo referido a lo que tiene que ver no solo con la persona natural, sino jurídica, tanto pública como privada, porque como nosotros bien sabemos, el Estado, de acuerdo a los bienes jurídicos que se protegen en el Código Penal, también es víctima. Y partimos que tenemos claro, lo manifestaba anteriormente, ahora entramos a ver lo que contiene la Ley de Procedimiento Penal, eso sí, dejando claro que en Colombia, como se los manifesté al inicio de esta exposición, hay 4 sistemas procesales penales, uno correspondiente al régimen castrense, que es la Ley 1407 del 2011, es el Código Penal Militar, que tienen dentro de su código, dentro de esta misma ley, vamos a encontrar incluido el procedimiento que va desde el artículo 199, si no estoy mal, permítanme, yo miro para no entrar en precisiones. Sí, procedimiento, perdón, empieza el procedimiento penal militar, empieza en el 172 hasta el 628, que en la modificación, que es la modificación que le hicieron a la norma que quedó, es la modificación que le hicieron a la norma anterior, que era la ley 522 de 1999, y que este código penal militar habla ya de la oralidad, es decir, toma lo referente a lo que se tiene dentro de la justicia ordinaria. El Código de Procedimiento Penal de la Justicia Ordinaria, allí encontramos la víctima, perdón, en este Código Penal Militar encontramos la víctima en el artículo 294 al 299 y trae su definición: atención y protección inmediata a las víctimas, que está en cabeza del fiscal y del juez de conocimiento. Es muy similar a lo que trae el código, la ley 906, la ley 906 del 2004, Código de Procedimiento Penal Ordinario. También habla de las medidas de atención y protección a la víctima que deben ser solicitadas ante el juez penal militar, de control de garantías durante el proceso. Asimismo, garantiza la comunicación a las víctimas, donde tiene derecho a ser informado por el fiscal cuáles son los derechos, cómo puede participar y hacerlos valer. Asimismo, el derecho a recibir información, a que le digan dónde le brindan apoyo, cómo presentar una denuncia, cómo actuar en cada una de las etapas, cómo pedir, dónde pedir la protección, cómo acceder a una indemnización, cuáles son los mecanismos de defensa, hacer comunicada de las fechas de las audiencias y, por último, a intervenir en la actuación penal, es decir, en todas las etapas procesales. Pero acá sí quiero ser claro en algo y tengo que manifestarlo. Si da lidia que lo atiendan a uno en la justicia ordinaria y localizar al fiscal, imagínense cómo era la justicia penal militar, que es una institución con más seguridad, más cerrada, que se genera muchísima más dificultad. Y si a uno como abogado en los despachos donde uno va a asistir le generan, digamos así, a veces resistencia, no me quiero imaginar que se puede hablar de las víctimas dentro de la justicia penal militar, que tiene una mistura. Y digo que tiene una mistura porque, si bien a la fecha se encuentra rigiendo la 1407 del 2010, es para la parte en lo que tiene que ver general y especial de los delitos, pero no para la procedimental, porque como a la fecha no se ha implementado la oralidad, quedó de implementarse para este año, si no estoy mal, para este año, y esto lo vienen promulgando, que era a partir del mes de julio del año 2022, donde se iba a dar esa aplicación a la oralidad. Es decir, iban a tener fiscales, jueces manejando ya la oralidad,
jueces de control de garantía, jueces de conocimiento y fiscales preparados en la oralidad. Como se los dije, eso con referente a la ley 1407 del 2010. También tenemos vigencia con lo que respecta a lo que es la ley 600 del 2000. Esto, si miramos que para la fecha de vigencia de la ley penal, la 599 del 2000, que en su artículo 83 tiene como término de prescripción de la ley penal de 30 años, es decir, que entraba en vigencia la ley penal en el tiempo y en el espacio con la aplicabilidad en distintos lugares, la transición que se dio por tiempos diferentes, pues la prescripción de la pena, siendo el máximo de 30 años, haciendo un cálculo, termina para el 2030-2034. Eso sí, teniendo en cuenta que entró a regir en diferentes ciudades del territorio colombiano. Y asimismo tendrá su vigencia. Por eso a esta ley todavía le pueden faltar unos 10 años. La ley 600 del 2000, acá no se habla de víctima, allá se habla parte civil y lo encontramos como un sujeto procesal. Y dicha norma la encontramos en el artículo 137, es decir, que quienes se consideran perjudicados por el daño ocasionado pueden constituirse en parte civil, pero a través de abogados. En el artículo 138 le da las facultades al tercero incidental para que haga valer sus pretensiones mediante abogado. Es decir, aquí se tiene como un tercero. Pero en el proceso penal, a través del incidente, que es una demanda escrita, una vez reconocido, se le permite la participación en cada una de las etapas procesales, pero por intermedio del abogado. La persona no asiste. Ahora sí, vámonos con lo que nos refiere a la ley 906 del 2004, que es el Código de Procedimiento Penal, ley ordinaria, y que se tiene conocimiento y que de acuerdo a la conformación del Código de Procedimiento Penal, en su libro primero, que la víctima se ubica, como lo manifesté anteriormente, en las partes intervinientes, en el capítulo 4, víctimas, y va del artículo 132 al 137. Es decir, no es parte en el proceso, pero sí es un interviniente constitucional legitimado para promover el restablecimiento de sus derechos vulnerados en cada una de las fases procesales, con el fin de obtener justicia. Ahora, si nosotros miramos el código, supuestamente la víctima se reconoce desde la formulación de acusación, pero por manifestaciones de la Corte Constitucional y en reiterados pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, se dijo que la víctima tiene derecho a participar desde el instante mismo en que es afectado o se conoce que hay un proceso y ya puede hacerse parte. Ahora, la fase del trámite procesal, cuando la víctima hace parte en la fase del trámite procesal con el fin de obtener justicia, reparación, satisfacción y no repetición, que lo puede hacer a través del representante judicial de víctimas contractual, de la Defensoría Pública, de oficio si se lo asigna a la Fiscalía General de la Nación una vez manifieste que no tiene los recursos y no quiere que lo asista un estudiante de consultorio jurídico, o también a través de los estudiantes de consultorio jurídico. En los principios rectores y garantías procesales, en su artículo 11, encontramos los derechos de las víctimas y esa garantía es a través de la Fiscalía y los jueces de garantías y de conocimiento. Allí nos dice que en ese artículo 11, permítame, pues es importante tener en cuenta que esas manifestaciones, esos derechos quedan allí establecidos y es para que los hagan valer quienes, las víctimas, los operadores jurídicos. Y dice en el artículo 11
que el Estado garantiza el acceso a las víctimas a la administración de justicia en los términos establecidos en este código, artículos 132 al 137 y en cada una de las etapas procesales, a recibir durante todo el procedimiento un trato humano y digno, a la protección de su intimidad, a la garantía, a la seguridad y a la de su familia y testigos a favor, a una pronta integral, aquí es donde falla, a una pronta integral reparación de los daños sufridos a cargo del autor o partícipe del injusto, de los terceros llamados a responder en los términos de este código, a ser oídos y que se les facilite el aporte de pruebas, a recibir desde el primer contacto de las autoridades y los términos establecidos en este código información pertinente para protección de sus intereses y a conocer la verdad de los derechos que confirman las circunstancias del injusto del cual han sido víctimas, a que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el ejercicio de la persecución del injusto, a ser informada sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal y a acudir en lo pertinente al juez de control de garantías a interponer los recursos ante el juez de conocimiento cuando ello hubiere lugar, a ser asistidas durante el juicio y en el incidente de reparación integral por un abogado que podrá ser designado de oficio, a recibir asistencia integral para la recuperación de los términos que señale la ley, a ser asistida gratuitamente por un traductor, intérprete en el evento de no conocer el idioma oficial o de no poder percibir el lenguaje de los órganos de los sentidos. Ahí queda plasmada los derechos que tienen las víctimas. Pero si nosotros miramos lo que tiene que ver en la parte interviniente, en el artículo 132 ya nos define la víctima y como se los dije, el código trae la definición que da las Declaraciones Unidas y dice que es la persona natural o jurídica, sujetos de derechos individual o colectivamente que hayan sufrido un daño y como consecuencia del injusto. Es decir, que al final del artículo está haciendo referencia a lo que tiene que ver con los perjudicados. Asimismo dice y hace una claridad cómo se obtiene la calidad de víctima sin la necesidad de que la persona haya sido aprehendida, condenada o esté en trámite. Es decir, que desde el instante mismo en que la persona se presenta como víctima, debe ser reconocida. Ya la calidad del mismo tiene que mostrarlo en el proceso. Y también la calidad de perjudicado, cosa que en el momento en que haya una condena frente al victimario, él pueda pedir los perjuicios que se le causaron. En el artículo 133 y en el 134 de la ley 906 habla de la atención y protección inmediatas, así como las medidas de protección a la víctima, donde responsabiliza a la fiscalía de adoptar las medidas necesarias para atender a las víctimas, la seguridad personal y familiar frente a los ataques, siendo el fiscal quien debe pedir las medidas indispensables de la protección. Es decir, acá podemos ver que las personas no se sienten protegidas por quien debe protegerlas. Y valga la redundancia, que los organismos encargados de esa protección vienen siendo la policía, la fiscalía y el juez. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque es la imagen de justicia que tiene cada uno de los administrados, las personas del común. Dichas entidades, a la fecha, es sabido por muchas personas, no tienen los medios como garantizar a la víctima y a su familia una protección que en un momento, pongamos un ejemplo, que una persona en un momento de desespero denunció a un cabecilla o a una banda X o Y en tales circunstancias y que por trámite procesal tiene que inicia dando unas declaraciones, esta persona colabora con la justicia, pero que dentro del trámite procesal tiene que dar la cara frente al juez para dar un testimonio en frente de la persona enjuiciada. Y cuando se da cuenta de dicha situación,
muchas de las víctimas desisten. Y desisten de declarar en contra de un cabecilla o de una organización criminal. Y esta determinación de no declarar se da por una cosa que se llama temor. Y ese temor es porque no cuentan con las garantías suficientes que le debe brindar el Estado, en este caso la Fiscalía o los organismos del Estado. Y es porque no cuenta con ese respaldo. No hay garantías. Y eso lo saben los criminales. Y por eso los criminales en su astucia le dicen a uno como abogado, no doctor, vámonos a juicio. Porque sabe que la persona que los acusa no va a declarar en su contra y que pueden salir por una cosa o por un principio que es duda razonable. En el artículo 135 habla de la garantía de la comunicación. Y es la comunicación que debe tener el fiscal con la víctima desde que éste intervino, de ponerle en conocimiento las facultades, los derechos, la forma como puede ejercerlos, cómo hacer la pretensión, la reclamación de los perjuicios ocasionados, cómo hacer el incidente de reparación integral. Pero, y viene el pero para nadie es un secreto que los delegados fiscales tienen un cúmulo de trabajo impresionante, es decir, desborda con lo normal. Y debido a ese cúmulo de trabajo, viven de audiencia en audiencia y para poder desarrollar bien su trabajo deberían contar con un asistente fiscal, un suplente, que si se les tiende una audiencia o se le alarga, lo pueda reemplazar en la que sigue y así no se aplazan las audiencias. Tener una secretaria, pero ahí sí lo digo y con el mayor de los respetos, una secretaria que maneje bien los sistemas, las redes sociales, porque he tenido la oportunidad de ir a unos despachos fiscales y lo mismo lo he visto y lo he percibido por mis estudiantes, que sin discriminar hay gente que debe mandarla a hacer curso para poder dar el rendimiento que la institución en ese momento exige como mínimo y que como mínimo debe contar con 5 investigadores para que pueda dar el trámite a los más de 300 procesos que tiene a cargo. Y los tiene a cargo y cada vez le siguen asignando más. Es decir, para que pueda realizar el fiscal un programa metodológico, impartir órdenes de trabajo y realizar o revisar la información que va llegando para ir perfeccionando la instrucción y para poder llevar un investigado a juicio, a una imputación de cargos, pedir las medidas cautelares sobre los bienes como garantía de reparación a la víctima. Es decir, a modo de resumen, una investigación bien llevada. Y eso garantiza que la víctima sea reparada. Y no se venzan términos, no hay vencimiento de términos, no hay dilaciones, no hay manipulación por parte de los investigadores judiciales, porque el fiscal va a tener como administrador judicial la capacidad de concentrarse en cada uno de los procesos que tiene a su cargo. En el artículo 136 habla del derecho que tiene la víctima a recibir información que se delega en la policía judicial y en la fiscalía, de cómo obtener apoyo, los servicios que puede recibir, cómo presentar denuncias, querellas, cuál o cómo va a ser esa participación en las diligencias siguientes o cómo va a pedir protección, asesoría y asistencia jurídica o psicológica o cómo tener la indemnización, los mecanismos de defensa y las formas de terminación anticipada del proceso. Por reconocimiento del artículo 137, la víctima participa en el proceso a través de apoderado, ya sea contractual, de oficio, por nombramiento del fiscal, como lo dije anteriormente, o a través de un estudiante del consultorio jurídico de las universidades, que es lo que viene haciendo la universidad en Politécnico Gran Colombiano en convenio con la Fiscalía, que viene realizando con el Politécnico Gran Colombiano y con las instituciones universitarias, y de ahí es donde los estudiantes realizan su práctica en el acompañamiento del proceso, en las audiencias, en la intervención que dicho estudiante debe tener claro cada uno de estos artículos
o sea, todo lo que estamos comentando, para que al momento en que se designe por el consultorio, asesore bien a la víctima, cumpla bien sus roles. Y es nuestra obligación como docentes de estar haciendo un seguimiento del manejo que el estudiante la forma como está haciendo el estudiante el seguimiento al proceso, la comunicación y actuaciones que ha tenido con la víctima, que si bien no somos una garantía de protección, sí somos un medio para que se sienta respaldado por una persona con formación en conocimientos de derecho y que está siendo bien asesorada. Eso sí, sin perder de vista que la víctima, el apoderado de la víctima, trabaja en armonía con la Fiscalía y la Policía Judicial, donde se busca obtener una condena para el agresor y una reparación de los daños y perjuicios para la víctima, ya sea dentro de la terminación anticipada del proceso o por incidente de reparación integral, como lo establece el código en sus artículos 101 al 108, cuando la condena ha quedado en firme, que es lo último que puede hacer la víctima. Para hacerles, y le traigo aquí a colación, la doctora Hilda Ester Carvajal, que muchos de ustedes la deben conocer o la van a conocer en el transcurso del ejercicio como abogados, es una defensora pública que se desempeña en la ciudad de Medellín, docente, es una docente a nivel universitario en diferentes universidades de Colombia, y en el año 2018 publicó la Defensoría Pública un libro que lleva por título Guía Práctica para la Representación Judicial de las Víctimas en la Ley 906 del 2004, y allí toca el tema de la participación del apoderado de víctimas en la Ley 1826 del 2017. Es un libro que tiene como 56 páginas, pero es resumido concreto y toca lo que es el rol en cada una de las etapas procesales y en el incidente de reparación integral, que si bien es cierto es una guía que sirve de base y fundamento para hacer de conocimiento para todos los operadores jurídicos, donde toca el tema y hace referencia a la diferencia y garantía que se tenía en el procedimiento de la ley 600, al procedimiento del 2000, al procedimiento de la ley 906 del 2004, donde las medidas cautelares eran más efectivas para garantías de la parte civil, es decir, del perjudicado, que por la experiencia que uno tiene como manejo en la representación de víctimas con la ley 906 en el proceso ordinario y en la 1826 del 2017, proceso abreviado, si bien es cierto la jurisprudencia de las altas cortes, tanto constitucionales como de la Corte Suprema de Justicia, han hecho referencia a la participación de la víctima desde el inicio del proceso, las garantías de ser reparados los perjuicios. En el incidente de reparación integral tiene que estar la sentencia firme. Y para que eso suceda, el victimario hace uso de los recursos extraordinarios de casación, y como es sabido por todos, pasarán aproximadamente 5 a 6 años para que se haga ese incidente de reparación integral, cosa que como medida cautelar de no enajenación de los bienes dentro de los 6 meses siguientes, se pierde esa garantía. ¿Por qué? Porque ya se ha dispuesto de los bienes que tiene el victimario, los ha enajenado, los ha vendido, los ha simulado, y esa víctima por lo general se queda sin su reparación. Es por ello que dentro de esta barra académica invito a los participantes, a los fiscales y jueces, pero más a los estudiantes, para que como garantía del pago de los perjuicios a la víctima, soliciten a los delegados fiscales que haga efectiva esa garantía desde el inicio del proceso. Es decir, desde la imputación, que esa facultad se las da el artículo 96 de la ley, del 92, perdón, de la ley 906 del 2004, en el inicio, donde se dicten medidas cautelares de embargo y secuestro,
de los bienes que posee el victimario. El juez puede decretar un secuestre y posterior a ello continuar con el trámite, como lo establece el Código General del Proceso. Es decir, se pueden embargar cuentas, vehículos, bienes muebles, establecimientos de comercio, locales comerciales, las prestaciones sociales por sustraerse del pago de la asistencia alimentaria. También se puede exigir el pago de una caución en dinero efectivo para no embargar bienes o la exigencia de una póliza. Esto lo establece el artículo 96 y como el artículo 101 también permite la suspensión del poder dispositivo de los bienes que fueron obtenidos fraudulentamente. Asimismo, dentro del artículo 99 y 100, si no estoy mal, de esta ley 906, también se encuentran medidas cautelares para lo que tiene que ver con los bienes que se cometieron delitos o que están inmersos en los delitos culposos. Y para no entrar en precisiones, se los voy a aclarar. Medidas patrimoniales a favor de las víctimas. Artículo 99 dice, el fiscal a solicitud del interesado podrá, uno, ordenar la restitución inmediata de a la víctima de los bienes objeto del delito que hubieran sido recuperados. Autorizar a la víctima el uso y disfrute provisional de bienes que habiendo sido adquiridos de buena fe hubieran sido objeto del delito. Reconocer las ayudas provisionales con cargo al Fondo de Compensación para las víctimas y afectaciones de bienes en los delitos culposos. Está en el artículo 100, dice, en los delitos culposos los vehículos automotores, naves o aeronaves de cualquier unidad montada sobre ruedas y los demás objetos que tengan libre comercio una vez cumplidas dentro de los 10 días siguientes a las previsiones de este código para la cadena de custodia, entregarán provisionalmente al propietario, poseedor o tenedor legítimo, salvo que haya solicitado o decretado el embargo y secuestro. Tratándose de vehículos de servicio público colectivo, podrán ser entregados a título de depósito provisional el representante legal de la empresa, la cual se encuentra afiliado con la obligación de rendir cuentas sobre lo producido con el término que el funcionario judicial determine y la devolución cuando así lo disponga. En tal caso, no procederá a la entrega hasta tanto no se tome la decisión definitiva respecto de ello. La entrega será definitiva cuando se garantice el pago de los perjuicios o se haya embargado bienes del imputado o acusado en cuantía suficiente para proteger el derecho a la indemnización de los perjuicios causados con el delito. La decisión de entrega de los bienes referidos en la norma corresponde en todos los casos al juez de control de garantías y se encuentra uno cuando va a estas diligencias que la entrega la hace el fiscal de manera directa y sin pedir una póliza. Y ahí estaríamos ante el delito de prevaricato promisión. Por la experiencia y como asesor de consultorio jurídico en el acompañamiento que he hecho a los estudiantes en las audiencias de representación de víctimas, en los diferentes procesos que se le asignan, he venido observando que las víctimas de los delitos de hurto y las víctimas que fueron agredidas o perjudicadas por los funcionarios públicos tienen temor. Y temor de asistir al proceso penal, a enfrentarse con la víctima cara a cara. Y eso que gracias a Dios, después de la pandemia, se manejan las audiencias de manera virtual, es decir, no presencial, y ya no son de manera presencial, porque si fuera de manera presencial no asistirían. Y no asisten porque tienen, como les dije yo, miedo a enfrentarse con la persona que les causó ese daño. Y si no asisten a las diligencias, el índice de pérdida de procesos para los despachos fiscales va a ser inmensa, porque son las víctimas, los testigos principales, como lo he dicho y lo replico en mis clases de procesal penal. Las víctimas son testigos presenciales de los hechos, testigos de cargo que le cuentan al juez lo que sucedió, cómo se dio el delito, es decir, son los ojos de la justicia. Pero si no asisten, todos los testigos que lleve el fiscal a un juicio serán de referencia, y en ese orden de ideas el juez, para condenar, no puede condenar solo con pruebas de referencia, y así lo dice el artículo 381 de la ley 906 del 2004,
conocimiento para condenar. Es por eso, y aquí con esto termino, que en esta barra académica hago este recorrido histórico frente a la víctima, la forma como se buscó la reparación en las grandes comunidades, porque llegando a la actualidad, la pregunta que debemos hacernos es si el Estado, como Estado y con el poder punitivo que tiene, si al imponer castigos y pena, si está cumpliendo con la reparación integral de la víctima. El Estado se debe a las víctimas, debe garantizarles justicia y la reparación, y lo debe hacer en el menor tiempo posible, de modo que recupere la confianza, de que los administrados recuperen la confianza en las instituciones. Los operadores jurídicos, desde jueces, fiscales, abogados, estudiantes, deben brindar la información clara y necesaria a las víctimas, así como sentirse respaldadas, dando medidas de seguridad que sean efectivas e interponiendo las acciones en busca de afectar los bienes del victimario, de modo que se pueda dar la reparación a la víctima cuando se termine el proceso. Al momento de darse la terminación anticipada del proceso, buscar que la víctima sea reparada y se haga justicia, ya que la verdad y no repetición se están desconociendo. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta frente al tema o que se les pueda aclarar? Estoy dispuesto a atenderlas. Juan. Muchas gracias. Cuéntame, Juan. Muy buenos días. Sí, claro, es una pregunta referente a la actitud que toman las víctimas, que a veces es por temor, pero hay otras veces que interponen la denuncia frente a las autoridades competentes y se desligan completamente de eso. Dan de pronto unos de contacto que no son veraces o que al momento de realizarse el contacto no funcionan simplemente, y ahí entonces Listo. Juan. Sí, se te está escuchando entrecortado. Pero entonces tengo entendido que tu pregunta es, ¿qué se puede hacer referente a las víctimas que se desentienden del proceso? Mire, sí. Uno como operador jurídico, si bien es cierto, las víctimas tienen una cantidad de derechos y que lo que se busca es hacer justicia en su nombre y acompañarlos y respaldarlos, si la víctima no muestra el interés y, digamos, se denunció una persona y esa denuncia, la persona no está dispuesta a colaborar, me tocó y me correspondió en el municipio de Río Negro que el fiscal, viendo la actitud de la víctima, le inició un proceso penal por falsa denuncia en persona determinada, porque las actuaciones, por eso la importancia de colocar la denuncia bajo la gravedad de juramento, es decir, que lo que está manifestando es cierto, y si no es como dice, está faltando a la verdad y sería un falso testimonio. Y por eso el fiscal en su momento lo denunció por falsa denuncia en persona determinada y bajo la gravedad de juramento. Y la persona obtuvo una condena porque la contraparte, a quien denunció inicialmente, sí estuvo interesada y se convirtió en víctima, y como víctima presionó al fiscal para que estableciera una condena en contra de la denunciante inicial. Entonces, acciones sí hay, lo que hay es que hacerlas valer. Doctor José Rogelio, muchas gracias por su presentación. Carlos Roberto, pregunta. Doctora Joana, ¿hasta qué horas vamos? Ya estamos terminando. Le agradezco muchísimo
su participación, a usted y a todos los compañeros en esta barra tarea. Esperamos contar con la presencia de todos en las dudas. Doctor Jorge Rogelio, muchas gracias por tan valiosa información. Muchísimas gracias a usted, doctora, por la invitación y por la participación y a todos los que hicieron presentes en esta barra jurídica. Un feliz día para todos. Muchachos, voy a dar por Muchas gracias. entonces, voy a dar por terminada la gracia. Gracias, profe. Gracias. Ustedes podrán encontrar la asistencia, por favor, no dejen de marcar en ningún momento. Si tienen, acuérdense que deben ingresar con el usuario institucional del Politécnico Gran Colombiano para poder llenar la información del